Otro tema importante para entender las generalidades sobre el consumo de sustancias es que existen distintos tipos de consumos y distintos tipos de consumidores. ¿Qué quiere decir esto? Que no todas las personas que prueban una droga necesariamente se quedan en ella y necesariamente terminan o en la cárcel o en el hospital o muertos o teniendo que rehabilitarse. Esa es la realidad. La carrera de consumo existe, pero la carrera de consumo es diferencial. Y existen algunas estadísticas que no quisiera dar, porque entonces se vuelven un poco como la lógica, pero sí existe, sí hay una realidad, y es que 5 personas que prueban una droga, seguramente se quedan 2, se mantienen en ese consumo, y solamente una puede llegar de alguna manera a problemarse con esa sustancia y a desarrollar una dependencia. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que hay personas que tienen un consumo ocasional, es decir, todo consumo inicial es un consumo experimental, es decir, es la primera vez que se experimenta una sustancia, o es la persona que se la pasa probando nuevas sustancias y que no se engancha a ninguna de ellas. Podríamos entonces estar hablando allí de un consumidor experimental. Existen también consumidores ocasionales. Los consumidores ocasionales pueden ser consumidores experimentales, pero también pueden ser consumidores que se dedican a 1 o 2 sustancias y lo hacen en ciertas ocasiones en particular. Entonces son las personas, por ejemplo, que solamente beben alcohol en diciembre, para la Navidad o para el Año Nuevo, o solamente en el cumpleaños, o personas que solamente prueban la marihuana cuando viajan a, qué sé yo, a un sitio en particular, o personas que solamente consumen cierta sustancia cuando se encuentran con un grupo de amigos y lo hacen ocasionalmente. Estas son personas que pueden durar con su consumo ocasional durante muchos años. Es un consumo que tiene, digamos, una función muy específica, que está limitada a un entorno, a una compañía, que tiene una razón de ser muy puntual y muy aterrizada, digamos, para esa persona. Y bueno, digamos que allí no podríamos necesariamente estar hablando de que existe un hábito, que sería el siguiente tipo de consumo. Entonces, del consumo experimental pasamos al consumo ocasional, luego pasamos un poco al consumo. Hay otra clasificación que habla del consumo recreativo, que es un consumo que puede ser un poco más amplio, digamos, o más seguido, más continuo que el consumo ocasional. El consumo recreativo es un consumo que se da, que es también lo que en algunas otras clasificaciones se llama un consumo social. Entonces es un consumo que se puede dar incluso todos los fines de semana. Entonces la persona puede entrar en contacto con ciertas sustancias o con el alcohol solamente los fines de semana. Ese consumo puede llegar a ser moderado. Aquí no estamos hablando necesariamente de cantidad, puede llegar a ser moderado, como puede llegar a ser un poco más excesivo, pero aquí estaríamos hablando de un consumo, digamos, un poco más social, porque está también circunscrito, digamos, a el hecho de estar en ciertas condiciones de intercambio con ciertas personas en ciertos entornos, etc. Entonces, el límite, digamos, la frontera entre el recreativo y el ocasional es una frontera que a veces puede llegar a ser un poco artificiosa, pero pues en algunas clasificaciones existe. El siguiente consumo es el consumo habitual. El consumo habitual, algunas clasificaciones dicen que no es el mismo consumo compulsivo o dependiente. En el consumo habitual ya existe una dependencia, porque justamente existe un hábito. Esta dependencia puede ser una dependencia psicológica o puede ser una dependencia física. No todas las sustancias psicoactivas generan dependencia física. La mayor parte de las sustancias psicoactivas generan dependencia psicológica, que es quizás una de las más difíciles de superar, porque la dependencia física finalmente pues es eso, es la deshabituación del cuerpo, y la deshabituación del cuerpo se puede dar en muy corto tiempo, pero el deshabituarse psicológicamente de una sustancia puede tomar un poco más de tiempo. Entonces, una persona que ya tiene un hábito de consumir una sustancia, ese hábito implica, digamos, unos horarios, digamos, una permanencia en el tiempo, el hecho de que la persona ya piense en la necesidad de mantener la sustancia, de conseguirla, el hecho de que la persona proteja los espacios para poderla usar, es decir, existe lo que conocemos, todos tenemos hábitos en la vida, es decir, algo que necesitamos hacer para que nos podamos sentir bien. Si dejamos hacer algo de lo cual estamos habituados, pues vamos a empezar a tener algún tipo de malestar. Entonces, si la persona tiene ya una dependencia física, lo que va a ocurrir es que va a tener este malestar, es decir, un síndrome de abstinencia, es decir, la persona se abstiene de consumir esa sustancia y empieza a tener algún tipo de alteración física, algún malestar, algún síntoma.
y se va a sentir enferma de alguna manera, y la manera como piensa o asocia que se va a aliviar es volviendo a consumir, vuelve a consumir, en efecto se alivia, y entonces la persona inicialmente consumía para sentirse bien y posteriormente lo que hace es consumir para evitar básicamente el malestar. Esto es la definición de la dependencia física que existe. Entonces cuando una persona ya tiene un consumo habitual, pues claramente está teniendo ya el desarrollo de una dependencia y puede o no empezar a tener algún tipo de alteración, digamos, en su vida regular y en las distintas áreas de su vida. Cuando hablamos ya de la siguiente fase, una persona en un consumo habitual puede o no pasar a la siguiente fase. La siguiente fase es la fase compulsiva. Es la fase en la cual la persona ya empieza a tener lo que su nombre dice, una compulsión. Es decir, toda la vida de la persona gira en torno a consumir esa droga, a conseguirla o a recuperarse de los efectos de esa sustancia. Hay ciertas sustancias más asociadas al consumo compulsivo, aunque al final la mayor parte de las sustancias pueden llegar a tener consumo compulsivo, pero el alcohol, claramente, el alcoholismo se trata en su mayoría de una definición de consumo compulsivo. La persona que tiene ya una dependencia a la heroína puede llegar a tener un desarrollo de un consumo compulsivo. Las personas que consumen bazuco claramente empiezan a tener un consumo compulsivo. Se trata de sustancias que generan una ansiedad tan fuerte y tienen tanto potencial adictivo que la persona realmente abandona el resto de áreas de su vida solamente por asegurarse, digamos, el alivio de poder estar consumiendo y de poder evitar de alguna manera este síndrome de abstinencia del que yo les hablaba. Claramente el consumidor compulsivo pues es una persona que ya ha desarrollado la dependencia a la sustancia y casi que, como les digo, empieza a girar en torno a la sustancia. Antes la sustancia era una cosa más en su vida y ahora la persona gira en torno a la sustancia. Es básicamente esa como la definición de los tipos de consumo. ¿Por qué es importante entender que hay distintos tipos de consumo? Por lo que les decía inicialmente. O sea, no todo el mundo tiene esta carrera de consumo, esta escalada de la que se habla. Es decir, las personas pueden permanecer en uno u otro consumo. Por supuesto, los más complicados en términos de consecuencias son los consumos habituales y los consumos compulsivos. Sin embargo, el consumo problema, que es por primera vez que lo voy a mencionar en esta lección, el consumo problema puede ocurrir en cualquiera de estos consumos. Una persona con un consumo recreativo puede llegar a tener serios problemas. Puede tener un accidente, puede ser que los padres se enteren de que la persona consumió y a partir de ahí empezar a tener serios problemas de confianza con sus padres o de autonomía o de libertad. Puede ser que la única vez que la persona probó la marihuana, esa vez tuvo algún tipo de encuentro, por ejemplo, con las autoridades y a partir de allí se le empezó a complicar muchísimo la vida. Es decir, las personas pueden llegar a tener problemas con el consumo de sustancias, tanto en el consumo recreativo como en el consumo experimental, como en el consumo ocasional, como en el consumo habitual, como en el consumo compulsivo. Resulta también interesante, y esto es un poco lo paradójico, es que una persona con un consumo habitual, es decir, que ya tiene una dependencia a una sustancia, puede llegar a tener una vida perfectamente funcional y normal. Ese es el caso de las personas que, por ejemplo, teniendo algún tipo de dependencia a la heroína, entran en tratamiento de mantenimiento, de sustitución con el medicamento que se llama la metadona y pueden llegar a tener una vida perfectamente normal y funcional en todas sus áreas de su vida, aun cuando conserven una dependencia física a la metadona. Eso es básicamente como lo que les quería explicar en términos de los tipos de consumo.